Bienvenido a una lección sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales usando una matriz aumentada. Una aplicación y matrices que necesitaremos es resolver sistemas de ecuaciones lineales. Esto se muestra mejor con un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Sin cambiar la solución, podríamos intercambiar ecuaciones en el sistema. Podríamos multiplicar cualquiera de las ecuaciones con números distintos de 0, y podríamos añadir un múltiplo de una ecuación a otra. Resulta que estas operaciones siempre se pueden realizar para encontrar una solución. Es más fácil escribir el sistema como ecuación matricial. El sistema anterior se puede escribir como una ecuación matricial que se muestra a continuación, donde tenemos la matriz de coeficientes multiplicada por la matriz de variables. Es igual a la matriz constante. Recuerde que también podemos referirnos a estas matrices de columnas como vectores. Para resolver el sistema, coloque la matriz de coeficientes, que nuevamente es la matriz en el lado izquierdo de la ecuación, junto con el vector o matriz a la derecha, y obtén lo que se llama una matriz aumentada. A continuación tenemos la matriz aumentada para el sistema de ecuaciones. Y ahora aplicamos las siguientes tres operaciones elementales a determinar la solución. Número 1, intercambiamos dos filas. Número 2, multiplicamos un fila por un número distinto de 0. Número 3, sumamos un múltiplo de una fila a otra fila. Seguimos realizando estas operaciones hasta que lleguemos a un estado en el que sea fácil leer la respuesta o hasta que tengamos una contradicción. Lo que indica que no hay solución o, posiblemente, soluciones infinitas, y hablaremos más sobre esto más adelante. Por lo general, intentamos usar operaciones de fila hasta lo siguiente se cumplen las condiciones. El primero desde la izquierda. La entrada distinta de 0 en cada fila se denomina entrada principal, por lo que las condiciones son la número 1, la entrada principal de cualquier fila está estrictamente a la derecha de la entrada principal de la fila anterior. 2, cualquier fila 0 es debajo de todas las filas distintas de 0. 3, todas las entradas principales son una. 4, todas las entradas por encima y por debajo de una entrada principal son 0. Una vez que se cumplan todas estas condiciones, la matriz aumentada estará en forma escalonada reducida de filas. Y a continuación tengo tres ejemplos de matrices aumentadas en forma escalonada reducida de filas. Recuerde que, al resolver un sistema, hay tres resultados posibles. Podemos tener una solución, ninguna solución o infinitas soluciones. Si tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y hay una solución en forma de escalón reducido de filas, la matriz aumentada se parecerá a esta matriz aumentada de la izquierda. Observe cómo tenemos un diagonal principal de unos. Todas las entradas anteriores y debajo de los unos hay ceros. Esto indica que hay una solución. Si las variables son de x1 a x3, tenemos que x1 es igual a 3 desde la primera fila, x2 es igual a 4 desde la segunda fila, y x3 es igual a 5 desde la tercera fila. Este tipo de sistema es coherente e independiente. Si el sistema no tiene una solución en forma de escalones reducidos, la matriz aumentada se parecerá a la forma mostrado aquí en el centro. Centrándose en la fila 3, observe cómo tengo 0, 0, 0, 5. Esto se traduce en la ecuación 0 es igual a 5, lo que por supuesto nunca es cierto. Esto indica que no hay solución y que el sistema es incoherente. Si hay un infinito número de soluciones, en forma escalonada de filas reducidas, tenemos una fila de ceros como tenemos aquí a la derecha. De nuevo, una fila de ceros indica que 0 es igual a 0, lo que siempre es cierto. Esto indica un infinito número de soluciones. La fila 1 indica que x1 más 2x3 es igual a 3, la fila 2 es igual a x2 igual a 4. Observe que no tenemos uno principal en la tercera columna de x3. x3 es una variable libre, lo que significa que puede adoptar cualquier valor. Las soluciones infinitas se pueden expresar como x1 es igual a 3 menos 2x3 y x2 es igual a 4. A veces introducimos una nueva variable para la variable libre que se muestra aquí a la derecha, donde x3 es igual a t y, por lo tanto, x1 es igual a 3 menos 2t, y x2 es igual a 4. El tipo de sistema es coherente y dependiente. Y ahora echemos un vistazo a un ejemplo de cómo escribir una matriz aumentada en forma escalonada reducida. De nuevo, volviendo al sistema de ecuaciones con el que empezamos, que está aquí en la parte inferior de la pantalla. Tenemos el aumentado matriz aquí en la parte superior, y ahora realizaré operaciones de fila para escribir la matriz aumentada en forma escalonada reducida. Comencemos reemplazando la fila 1 con 1 dos veces la fila 1. Esto nos da una fila de 1. La fila 2 y la fila 3 siguen siendo las mismas. Y ahora vamos a trabajar para obtener algunos ceros. Para obtener un 0 en la fila 2 en la columna 1, sustituyamos la fila 2 por fila 2 menos fila 1, y para obtener un 0 en la fila 3, columna 1, sustituyamos la fila 3 por fila 3 menos fila 1. Así que estamos reemplazando la fila 2 con la fila 2 menos la fila 1.
Tenemos 1 menos 1, que es 0, 1 menos 1 que es 0, 3 menos 1 que es 2, y 5 menos 1, que es 4. Y ahora reemplazando la fila 3 con la fila 3 menos la fila 1. Tenemos 1 menos 1 que es 0, 4 menos 1, que es 3, 1 menos 1 que es 0, y 10 menos 1, que es 9. Y ahora obtengamos las entradas iniciales de 1 en la fila 2 y en la fila 3. Vamos a reemplazar la fila 2 con 1 1 2 veces 0 2, y sustitúyase la fila 3 por 1 3 veces 0 3. La primera fila sigue siendo la misma. La fila 2 pasa a ser 0, 0, 1, 2. La fila 3 pasa a ser 0, 1, 0, 3. Para el siguiente paso, intercambiaremos la fila 2 y la fila 3 que se muestran aquí. Ahora estamos muy cerca. Necesitamos obtener un 0 en la fila 1, la columna 2, así como en la fila 1, la columna 3. Vamos a obtener un 0 en la fila 1, columna 3, reemplazando la fila 1 por fila 1 menos fila 3. Observe que al usar la fila 3, no perdemos el que está en la fila 1, la columna 1, ni el que está en la fila 1, la columna 2. Vamos a reemplazar la primera fila por fila 1 menos fila 3. Tenemos 1 menos 0 que es 1, 1 menos 0 que es 1, 1 menos 1 que es 0, y 1 menos 2 que es menos 1. Y ahora necesitas obtener un 0 en la fila 1, columna 2. Podemos hacer esto reemplazando la fila 1 por la fila 1 menos la fila 2, porque la fila 2 tiene un 0 en columna 1 y columna 3, no perdemos un 1 a la cabeza en la primera fila. Tampoco perdemos el 0 en la fila 1, columna 3. La fila 1 menos la fila 2 da es 1 menos 0 que es 1, 1 menos 1 que es 0, 0 menos 0, que es 0, y menos 1 menos 3, que es menos 4. Ahora tenemos una forma escalonada reducida y podemos ver que tenemos una solución. La primera fila indica x1 es igual a menos 4. La segunda fila indica que x2 es igual a 3. La tercera fila indica que x3 es igual a 2. Es posible que desee pausar el vídeo y comprobar que estos valores cumplen el sistema de ecuaciones. Veamos un ejemplo más. La siguiente matriz aumentada está en forma de escalones de filas reducidos. El primer espectáculo indica x1 más 2 x2 es igual a 3. La segunda fila indica que x3 es igual a 1. Aviso: en la tercera fila tenemos una fila de 0 que indica que 0 es igual a 0. 0 es siempre cierto. Esto indica que tenemos un número infantil de soluciones. Tenga en cuenta también que no tenemos un encabezando 1 en la columna x2, lo que indica que x2 es una variable libre, lo que significa que x2 puede adoptar cualquier valor. Sabemos que tenemos un infinito número de soluciones, que podemos expresar como x1 es igual a 3 menos 2x2 y x3 es igual a 1. O podemos introducir una nueva variable para la variable libre x2, y que x2 sea igual a t y por lo tanto, x1 es igual a 3 menos 2t y x3 es igual a 1. Por otro lado, si durante el proceso de reducción de filas, creamos el matriz aumentada a continuación, centrándose en la tercera en la fila tenemos 0, 0, 0, 3, lo que indica que 0 es igual a 3, lo cual sabemos que nunca es cierto. Esto indica que el sistema no tiene ninguna solución. Así que podemos continuar y detenernos aquí. Las dos primeras filas se vuelven irrelevantes. Espero que esto te haya resultado útil.